Compañeros, autoridades presentes, es un honor para mí tener el privilegio del uso de la palabra ante tantos compañeros importantes. En primer lugar, quiero acercarles el saludo de doña Virginia del Valle Martínez de Filipó, que por razones de salud, aunque está bien por suerte, no puede estar presente. Virginia acaba de cumplir el día 27 de septiembre 81 años y me pidió que le transmita que está muy orgullosa de este homenaje y que su corazón hoy está aquí con ustedes y agradece a todos los presentes y a las autoridades. Yo estos días, que se aproximaba este 20 aniversario del fallecimiento del teniente coronel Adolfo César Filipó, a quien hemos conocido en profundidad y hemos compartido la lucha, me han llenado una cantidad de sentimientos, de alegría, de recuerdos, de tristezas también. Y entiendo que eso es parte de lo que nos deja los grandes hombres y las grandes mujeres, las compañeras y los compañeros comprometidos con la causa patriótica, popular, nacional y democrática. Ese sentimiento se puede expresar en emoción, que tal vez es lo más preciado que tengamos los seres humanos. Y es bueno compartirlo con ustedes y poder ponerlo de alguna manera en palabras. Entiendo que después de lo presentado por la locutora, lo que yo pueda decir está casi de más porque fue perfecto. Agradezco las menciones tanto del Consejo Deliberante como de la Intendente, serán entregadas en mano a doña Virginia. Yo recordaba cómo llegamos hasta acá. Y recuerdo que al año de fallecer Filipó, alrededor en el 2005, no sé si fue noviembre, hicimos un gran acto de homenaje, el primero, en la ciudad de Avellaneda. Una gran comisión de homenaje con personalidades muy distinguidas. El doctor Julio González entre ellas, don Antonio Pereira, el mayor retirado veterano de guerra Manuel Vizoso Pose, doña Virginia, obviamente, que presidía la comisión. Y después de ese gran homenaje en la comisión permanente de homenaje, entendimos que había que dar un paso más para homenajearlo, como dice la palabra, permanentemente a Filipó. Y comenzamos con los veteranos de guerra, en su mayoría veteranos civiles de la Guerra Malvinas, del Centro Operativo Malvinas de la ciudad de Mar del Plata, a recaudar fondos como podíamos. Y en ese momento hicimos un almuerzo, presentamos una obra de teatro referido a la causa Malvinas. Se hizo otro almuerzo en Capital Federal, también muy amplio. En La Plata también hicimos lo propio, pero como todo se hace cuesta arriba. Y encontramos en los compañeros de La Pampa la justeza de querer tomar en sus manos este mausoleo. Y fue a través de la Intendencia y fue a través de los compañeros de la cooperativa Corpico, a quienes estamos profundamente agradecidos porque esto que diagramamos y que se respetó a la perfección en su diseño es gracias a ustedes. No a todos los que colaboraron previamente para llegar a esa instancia, sino materialmente, emocionalmente y políticamente gracias a ustedes. Y también el pueblo de La Pampa, y particularmente en General Pico, donde nos encontramos, son custodios y vienen sosteniendo a lo largo de estos años la memoria activa por el teniente coronel Filipó. También queremos agradecer no solo a los que se han sumado en este 20 aniversario, sino a todos los compañeros y compañeras que a lo largo de años anteriores, del 2004 hacia acá, se han sumado. Son personalidades muy valiosas, muy importantes, que a veces no se las menciona, o que están en el quehacer diario político, patriótico, popular, desde una trinchera, digamos, podemos decir así. Y acompañaron con su firma todos estos años los homenajes a Filipó, tanto el 9 de junio 56 como los 2 de octubre, fecha de su fallecimiento. Tengo mucho para decirle, pero bueno, tampoco los quiero agobiar. Entiendo que por ahí, en este momento que vivimos en la patria, la figura como Filipó nos hacen replantearnos si somos capaces de mirarnos
en el espejo de sus valores. Filippo era un hombre que lo entregaba todo por el otro sin pedir nada a cambio. Yo personalmente reconforté o reconocí la palabra y el término lealtad de parte de él, que cuando dio su palabra no se bajó, que cuando fundó el Foro Patriótico Popular dijo que su consigna era luchar contra los traidores y corruptos hasta el último día de su vida, y así lo hizo. Que se hizo cargo cuando le tocó perder, porque la revolución aquí triunfó y es un ejemplo que tenemos que seguir investigando, seguir estudiando y seguir difundiendo, porque hemos escuchado hablar de revoluciones mal llamadas revoluciones desde mi punto de vista. Filippo la llamaba revolución fusiladora, por ejemplo, el 55. Nosotros conocimos a Filippo a principios del 2002 en la presentación número 8 de la revista Cuadernos para el encuentro en una nueva huella argentina en Mar del Plata, en la Asociación Bancaria, próximos a conmemorar el 20 aniversario de la gesta de la recuperación de Malvinas. Y en esa oportunidad contamos con presencias muy importantes, como el contraalmirante retirado Carlos Busser, jefe del operativo Malvinas. Jefe de operativo Malvinas, que detalló cómo fue ese operativo de reconquista aquel 2 de abril y también detalló algo muy profundo que fue la muerte del capitán Giachino. También estuvo el licenciado Brady Obey, el doctor Horacio Micucci, y coordinaba al señor Eduardo Olvaldi, que es el director de la revista Cuadernos. Fue muy emotivo. Recuerdo que en esa ocasión, yo que estaba acomodando un poco la sala, veo una presencia en la entrada de un hombre muy alto, muy grandote, muy serio, y me dice: pibe, acá hay una presentación de una charla sobre Malvinas. Sí, señor. Bueno, mucho gusto, soy el teniente coronel Filippo. ¿Se puede pasar? No estaba la sala lista, pero su presencia no me permitió decirle que no. Sí, señor, cómo no, adelante. Filippo estuvo entre los primeros y ese día se retiró entre los últimos, sin antes despedirse de las autoridades que estaban brindando la charla. Ni más ni menos presenciamos el saludo y el estrecho de mano entre Carlos Busser y Adolfo Filippo, cosa que en mí y en los compañeros que estábamos ahí va a quedar en nuestra memoria por siempre. Y ese es el gesto de unidad, de amplitud de unidad que tuvo Filippo en su vida. A los días siguientes nos dirigimos con el señor Alberto Mesa Durián directamente a su domicilio y ahí entablamos las primeras conversaciones y charlas, y en el número 10 de la revista Cuadernos salió su primer reportaje. Filippo era una alegría escuchar a Filippo. Era una vertiente de ideas y de consignas y de hechos patrióticos, y él decía: yo conozco más por haber vivido los hechos que por haberlos leído. Y Filippo nos decía: allá en La Pampa, yo con los paisanos nos armamos y repusimos a las autoridades que habían sido electas democráticamente. Y eso lo hice no solo, sino con el doctor Nores Martínez y Aquiles Regazzoli, que fueron sus laderos. Y el gran orgullo que sentía por lo que él llamaba los paisanos de La Pampa. Entonces también está bien que su mausoleo esté aquí, porque Filippo, por la profesión de su padre, que estuvo entre los primeros gendarmes de la nación, y luego por su profesión y por su actividad política, vivió en distintos lugares del país. Pero me atrevo a decir que su corazón estaba acá en La Pampa. Eso lo marcaba permanentemente y a veces ni tenía que decirlo, se presentía. Palabras máximas de Filippo. Y después se sumó a las causas actuales de la patria. Era un hombre vigente, comprometido desde el primer día. Recuerdo que contaba que su padre decía que ese niño que a los 12 años cabalgaba y disparaba con las dos manos, o iba a salir milico o iba a salir bandido. Entonces lo envió al liceo militar. Y de ahí al colegio militar, donde se recibe en el 45, con las mayores aptitudes físicas y de estudio, las mejores calificaciones. Él estaba orgulloso de eso, porque hay que estudiar, decía.
hay que estudiar. No solo aprender de los hechos, sino estudiar. Y cuando se recibe de teniente en el 45, es destinado directamente a la custodia reforzado del regimiento de combate de custodia del general Perón. Y así en el 55, ante los infames bombardeos a la Plaza de Mayo, criminal por donde se lo mire, él no le encontraba explicación. Inclusive decía, si hubiesen querido atentar contra Perón, podrían haberlo hecho de otra manera, porque Perón, era un hombre que andaba en motocicleta libremente por el pueblo, y cometieron ese crimen contra el pueblo, en este caso en Capital Federal. Él tenía el orgullo y relataba que Perón le pidió consejo sobre dónde refugiarse. Y Filipó le dijo: a mi despacho. Y Perón asintió y asistió al despacho del teniente coronel Filipó. Y así fue como en ese momento se pudo aplastar esa sublevación que lamentablemente triunfó como la revolución fusiladora que fue en septiembre, el 16 de septiembre de 1955. Filipó en el 56 pone en práctica lo que presintió en ese momento. Filipó no entregó en ese momento armas al pueblo, aunque se las pidieron, pero la orden del general era que no, y él las cumplió. Pero en el 56 ya pasaba la resistencia, como miembro del Comando Táctico Superior Peronista, pone en práctica lo que había palpitado en el 55, y sí, confiando, y en el conocimiento que tenía de la provincia y de los hombres leales, tomaron lo que ya sabemos, la gobernación, los tiros federales, la radio, reinstauraron a las autoridades electas democráticamente, leyeron la proclama y finalmente, como el movimiento de General Valle no triunfa a nivel nacional, de lo que también tenemos que aprender, porque el Filipó nos enseña eso, su recorrido nos enseña que tenemos que aprender de los triunfos y de las derrotas, que las historias hay que darlas a conocer, sobre todo tal vez lo negativo, y partir de ahí para corregirlo. Y Filipó triunfó, y al ser derrotado a nivel nacional tuvo que fugarse, y lo agarraron, lo atraparon. 172 impactos de bala tuvo el auto en el que viajaba Filipó, y lo agarraron al anochecer cerca de San Luis, y lo condenaron a muerte. Decía: soy uno de los pocos hombres condenados a muerte vivos. Y la revolución fusiladora firmó la ley marcial. Y oficiales leales al general Perón de la Aeronáutica retrasaron el vuelo para que él sea fusilado, y Filipó se salvó porque a las 24 horas se levantó esa ley marcial. Filipó era un hombre que recibió honores en vida y rindió honores a otros patriotas. Yo presencié el homenaje hecho por él y otros compañeros, obviamente, a don Alejandro Olmos, fundador del Foro Argentino de la Deuda Externa, otro gran patriota. Y en el Círculo Aeronáutico al vicecomodoro Roberto Martorano. Y allí se enteró y estuvo a su lado a los oficiales leales después de tantos años, y descubrió y se estrechó la mano con quienes retrasaron ese vuelo que le salvó la vida. Una historia realmente apasionante y de jugársela siempre. Porque Filipó decía: no se juega la revolución. Las revoluciones se hacen o no se hacen. Hay que tener audacia y pelota para hacer la revolución. Pero hay que luchar por lo que uno quiere y por la democracia. Y él había días que estaba muy dolido. Y yo le decía: Filipó, es un día de sol, es un hermoso día. El día está como esté uno. Y yo recuerdo, hoy me viene el recuerdo de que han matado a mis compañeros, de que me han matado los perros, que me han robado las medallas, y hoy el día para mí no tiene sol. Como uno caía otro día, porque era diario esto, durante sus últimos años fue a diario, recorrer la Argentina, charlas, cenas, conocer personalidades, discursos de Filipó. Otro día uno llegaba y decía: ¿cómo estás, Filipó? Hoy me siento joven, hoy estoy bien para luchar. Y fue así que tal vez su legado fue la conformación del Foro Patriótico y Popular. Él decía: yo no tengo jefe, yo soy jefe. Y fue así que, con una gran amplitud, fue el primer presidente del Foro Patriótico y Popular. Y nucleó a numerosas personalidades
de diferentes vertientes políticas e ideológicas, con un solo criterio, con un solo objetivo, que es salvar la patria. Como dice el lema del Foro Patriótico Popular, establecer la soberanía popular, reconquistar el patrimonio nacional y garantizar la independencia argentina. Y en esos valores de Filipó también podemos vernos hoy como estamos. Y qué distintas son las cosas. Estamos asistiendo a un espectáculo dantesco de entrega del patrimonio nacional en todos los ámbitos. Y se jactan algunos hasta de hablar de Malvinas. Hay personalidades muy importantes, yo no las quiero involucrar en mis dichos, pero Filipó también nos enseñó a decir la verdad, o lo que al menos uno cree. Y escuchamos días pasados a la vicepresidenta de la Nación decir que para ella el límite es Malvinas. ¿El límite es Malvinas? ¿El límite no será para el pueblo de la causa Malvinas? ¿O no sabía la señora que el presidente Milei es admirador de Margaret Thatcher y en su momento, por ejemplo, dijo que los cancilleres británicos no tenían por qué pedir permiso a las autoridades argentinas para ir a las Islas Malvinas? Y ahora se reedita ese pacto Faraday y Duncan de la mano de Lemy y Mondino. Es una vergüenza, y encima hablan de recortar reivindicaciones ganadas a los veteranos de guerra. Es una humillación. No podemos callar eso. Todo le rompe el pacto fiscal a este señor. Los jubilados, toda su vida trabajando y aportando para que ahora cuando van a reclamar entre 18 y 20 mil pesos reciban garrote, gases, bala de goma. Filipó decía que era criminal el modo en que se reprimía al pueblo argentino, que no se tenía conciencia del daño que puede hacer una bala de goma. Él era experto en armas, decía, yo soy pistolero, me gustan las armas, decía. Y era así, era un gran conocedor, y por eso también hacía críticas fundadas. Y así podemos seguir, porque la ley de base nefasta o el RIGI nos sumergen en la indefensión total, a tal punto que Fabricaciones Militares está siendo visitada para ver si se vende. Y Filipó decía también, en cuanto a la política internacional y la defensa argentina, que el país debía mantenerse neutral ante conflictos internacionales. Y este señor nos liga y nos alinea directamente con Estados Unidos e Israel en el marco de lo que puede ser las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Y no solo por los intereses imperialistas de esos países, sino porque además están cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. Y Filipó también decía que había sido un error en su momento enviar tropas a Haití. Entonces Filipó nos enseña todos los días y cada vez que lo recordamos nos trae una cuestión actual y hay que darlo a conocer, porque Filipó decía, usted sabe cuántas veces me hicieron reportaje y me dejaron a pie de página o tergiversaron lo que yo decía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Y nuestro objetivo, capitán, es que usted dice y nosotros lo publicamos. Y cuando llegó el primer número de revista donde estaba el reportaje de él, admiró que publicamos hasta sus puteadas. Y ahí se formó un vínculo que no se ha roto. Y yo valoro mucho lo de doña Virginia, porque fallecido Filipó, doña Virginia levanta y recoge sus banderas y continúa su lucha. Algo más hermoso de lo patriótico y valioso no llego a conocer. No le quiero robar más tiempo. Nosotros estuvimos los últimos años de Filipó arduamente, compartimos su lucha, su vida y lo acompañamos hasta el día que falleció. Él se retiró con una guardia de honor, en ese momento encabezada por el coronel Van de Lumer de Plata, un puñado de amigos, veteranos de guerra, su familia. Y ese último día tuvimos oportunidad de decir las últimas palabras. Él estuvo un mes disputándose entre la vida y la muerte y luchaba y quería seguir viviendo. El accidente cerebrovascular no se lo permitió. Y ese último día que estaba rendido, tuvimos el honor de despedirlo y decirle, capitán, coronel, querido amigo, puede descansar en paz. Su vida y su lucha ha sido un ejemplo.
Y el día que la situación termine por revertirse a favor del pueblo y de la patria, su nombre va a estar presente junto al de tantos hombres y mujeres que lo dieron todo por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Muchas gracias. Gracias por la memoria activa por Filipó. ¡Viva la patria! ¡Viva!